Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida una vez más de parte de la Embajada de México en Colombia. En esta ocasión tenemos la presentación del libro La ladrona de la luna de la escritora mexicana Claudia Ramírez. Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por acceder a participar en los eventos de la Embajada. Hola, hola a todos, estoy muy bien, muchas gracias por invitarme, para mí es todo un placer estar aquí, estoy muy emocionada. También lo es para nosotros, Claudia. Y también contamos con la participación de Isa Cantos. Isa es booktuber colombiana, que también estará comentándonos este libro. Hola Isa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. También estoy muy emocionada porque vamos a hablar de este libro tan espectacular que es la segunda parte de una trilogía de fantasía que está escribiendo Clau. Así que, pues bueno, muy pronto estaremos hablando de estos libros. Gracias por estar con nosotros, Isa. Bueno, pues primero que nada, permítanme platicarles un poquito sobre Claudia, la autora del libro. Claudia Ramírez nació en Monterrey, Nuevo León. Tiene una maestría en Ciencias de la Comunicación y actualmente disfruta promover la lectura en distintas escuelas, instituciones y ferias de libros nacionales e internacionales. Pasa su tiempo libre leyendo, escribiendo y creando. En palabras de Claudia, siempre ha sentido que no pertenece a este mundo y por esa razón vive refugiada entre las páginas de sus libros. Un día decidió que quería compartir las historias que tanto amaba con las demás personas y creó un canal de YouTube llamado Clau Reads Book, en el que habla de la magia de los libros y el poder de las palabras. Por su parte, Isa también les voy a platicar un poco de ella. Isa Cantos es periodista y creadora del canal de YouTube Crónicas de una Merodeadora, el cual inició hace 2 años y fue inspirado por su amor a los libros, así como por un encuentro con blogueros en su visita a España. Así Isa se ha convertido en una importante expositora de la literatura juvenil. Bueno, pues una vez conociéndolas un poquito más, les cedo la palabra, las dejo para que pues nos compartan sus visiones, experiencias y reflexiones sobre este libro. Muchas gracias y nos vemos en un ratito. Gracias. Gracias a ti, Gloria. Pues bueno, ya que vamos a estar hablando de la ladrona de la luna, creo que estamos de acuerdo en que no vamos a decir spoilers de la ladrona No, de la luna. nada de spoilers, pueden Nada de quedarse spoilers. tranquilos. Tal cual. Pero entonces, yo quería que empezaras contándonos un poco precisamente del libro anterior, del Príncipe del Sol, un poco cómo empieza toda esta aventura de este grupo de chicos. Eh, no sé si estás de acuerdo en contar un poco cómo Sí. acaba el Príncipe del Sol y que nos cuentes también un poco esos primeros pasos de la ladrona de la luna. ¿En qué están estos chicos un año después de la primera aventura? Porque ha pasado mucho entre un libro y otro. No, ¿quieres que cuenten que acaba el Príncipe del Sol con spoilers? Creo Pues que no digo, lo he sí. dicho nunca en internet. Pues no sé, digo, si estamos hablando de la ladrona de la luna, pues asumiría que se puede porque ya habrían leído El Príncipe del Sol. A ver, ok. Pues sí, El Príncipe del Sol es el primer libro de esta trilogía de fantasía. Y acá tenemos como protagonista al príncipe heredero de la Nación del Sol, que se llama Alariel, la Nación. Y él todavía está muy joven y tiene muchos miedos y muchas inseguridades y sabe que algún día va a tener que ser rey, pero todavía no se siente listo. Siempre se ha sentido muy protegido por sus padres, por su mamá. Y pues un día su mamá desaparece por meses y le dicen a él, como sabes que ya te vamos a tener que coronar. Y es cuando ahí él decide que va a salir en busca de su mamá porque pues está desaparecida, no la han dado por muerta ni nada. Y él sí cree que está viva, entonces con ayuda de sus amigos sale en busca de su mamá. Y es ahí cuando diría que empieza la aventura. Van al reino de la luna, que para ellos siempre había sido como la nación enemiga, siempre les han hablado mal de los ciudadanos de Hilardia, de la luna, y ellos van con mucho miedo y con muchos prejuicios sobre todo. Y pues van descubriendo cosas que tal vez hubiera sido mejor que no descubrieran. Y para mí El Príncipe del Sol es un libro como muy inocente porque empieza con estos niños que siempre habían vivido como protegidos y nunca habían salido al mundo real. Entonces vivían como en su burbujita rosa, todos felices. Sí, sí. Salen a la aventura y empiezan a pasar muchísimas cosas, todo sale de control.
suceden muchas tragedias y pues tienen como esta cachetada de realidad, diría yo. Entonces, aunque el libro comienza con tintes muy inocentes, yo creo que termina de una forma muy oscura. Y cruel. Y un poco cruel, porque uno de los personajes principales muere. Uno de los personajes principales muere, y hay más muertes, no solamente el personaje principal muere. Es una masacre. Sí, termina muy feo. Recuerdo que cuando lo terminé, yo también me quedé como, oh, vaya. Ok. Qué mala soy. No, no, yo no soy mala, eso pasó porque tenía que pasar. Todo Sí, estaba pero fríamente calculado. sí estaba fríamente calculado porque desde que empecé a escribir El Príncipe del Sol yo sabía en qué iba a terminar. Porque, o sea, esto ya lo he dicho en algunas presentaciones, pero La Ladrona de la Luna fue la historia que a mí inicialmente se me ocurrió, que La Ladrona de la Luna la tengo aquí. Entonces yo cuando empecé a escribir esa trilogía, empecé ya como con los personajes en La Ladrona de la Luna y lo que pasaba en El Príncipe del Sol iban a ser recuerdos, iban a ser puros flashbacks. Pero tan pronto empecé a escribir me di cuenta de que no funcionaba porque yo ya estaba encariñada con los personajes, pero sentía que el lector no se iba a encariñar tanto con puros flashbacks. Y es que era toda una historia detrás y dije, ¿sabes qué? Tengo que contarla. Y así es como nació El Príncipe del Sol. Entonces, sí, desde un inicio ya sabía que tenía que terminar así para poder empezar La Ladrona de la Luna como yo lo tenía planeado, que es un año después de los sucesos del Príncipe del Sol. Y pues son los personajes lidiando con todo esto que pasó en el segundo libro. La mayoría de las cosas sucedieron por su culpa incluso, por culpa de ellos. Y, por ejemplo, en La Ladrona de la Luna es el problema principal, que es que el sol ya no está saliendo a su hora habitual. Los personajes principales perdieron parte importante de ellos. Ya, o sea, tuvieron que madurar casi a la fuerza. Entonces creo que es un libro que desde el principio es más oscuro y más maduro. También siento que tiene un toque de esperanza. Eso lo siento muy diferente al Príncipe del Sol. Siento que el Príncipe del Sol empieza muy esperanzador y termina muy oscuro. Muy Y darks. este empieza muy oscuro, pero termina muy esperanzador, siento yo. Menos el epílogo. Menos el epílogo, es que tenía que haber drama. I mean. Tenía que haber preparación para el tercer libro, para lo que se viene. Pero sí, este es un libro que para mí es mucho más maduro. Y así como el primer libro se centra mucho más en la Nación del Sol, este libro se centra en el Reino de la Luna. Conocemos más cómo funcionan los poderes, bueno, la magia, como allá le llaman, que son las afinidades de la luna, telequinesia, ilusiones, agua. Conocemos a pues, personajes que no habíamos conocido del Príncipe del Sol. Y no sé, sí es un libro mucho más de luna y siento que como es de luna también es más oscuro y se van complementando el sol y la luna al fin en este libro. Porque te digo, en el primero lo de la luna todavía era muy misterioso, no se sabía mucho. Sí. Y Seguía siendo como ese... se veía todo a través de los ojos de los protagonistas que tenían un montón de prejuicios. Exactamente, era como ver al reino de la luna como la cara oscura de la luna, con la que nunca conocemos y que es como toda creepy, asustadora y así. Justamente yo te iba a preguntar un poco por ese proceso de cómo es escribir una saga, porque no sé, muchas personas piensan que a veces tienes que tener absolutamente todo súper claro en tu cabeza antes de empezar a escribir una trilogía en este caso, pero aquí nos dices que pensaste primero un poco la historia del segundo, empezaste a pensar como que el primero eran flashbacks, pero sí eso quedaba un poco raro y no funcionaba, pero yo quiero saber es eso, o sea, cuando empezaste a escribir o cuando empezaste a pensar esta idea, ¿ya sabías cómo iba a terminar por completo la saga o has ido viendo como que los personajes te guían, como dicen muchos autores? Yo creo que tal vez mitad y mitad, porque sí tengo un outline y sí tengo documentos como ya detallando las cosas clave que tienen que ocurrir, pero por lo general no soy tanto de poner todo escrito antes de escribir, sí dejo que los personajes me guíen y sí siento que muchos personajes han cambiado su destino conforme los voy escribiendo. Hay unos que tal vez no eran nada importantes y se han ido haciendo importantes. Por ejemplo, para mí los protagonistas siempre fueron Emil, Elion y Ezra, pero siento que tal vez Diana ganó mucho más protagonismo del que esperaba y en el tercer libro tiene más también. Wow. Es un personaje que me sorprendió mucho, porque y Bastian. sí, Bastian,
Es que lo amo. Pero, ¿sabes? Todas. Bastián como que desde que salió yo dije, él va a tener protagonismo en los siguientes libros. Todos lo Sí, sabíamos. Bastián también siento que ganó mucho protagonismo y mucho amor por parte de los lectores. Entonces, sí siento que hay personajes que se han ido ganando su lugar en los libros conforme los voy escribiendo, porque te digo, en un inicio incluso yo pensaba de que, bueno, el libro va a ser narrado desde Emil, Elión y Ezra, e incluso el primer libro casi no lo narra Ezra. Pero conforme lo fui escribiendo dije, esto tiene mucho más como potencial del que yo veía al inicio. Entonces así fui metiendo perspectivas en La ladrona de la luna. Entonces yo sí creo que soy mucho de escuchar lo que mis personajes quieren. Por eso digo que ellos tienen la culpa de todo, porque yo no había planeado ciertas cosas y ellos van y se meten a esos problemas y yo no fui, fueron ellos. Yo solo escribo. Exacto, pero no, sí tengo planeadas muchísimas cosas desde el principio. Por ejemplo, lo del atardecer rojo de Son juega una parte muy importante en el tercer libro. O sea, hay muchas cosas que desde el principio planeé y que van a irse descubriendo en el tercer libro. La historia de Avalon y Helios también siento que juega parte importante para lo que va a pasar, especialmente con un personaje. Y todo eso está planeado desde el principio, pero en general hay muchas cosas que se me van ocurriendo sobre la marcha mientras estoy escribiendo, que los personajes casi casi van decidiendo y es de... y ahorita, ya que ya estoy en el libro 3 y estoy casi casi en la recta final, que es bien difícil, no soy buena con las despedidas, no me quiero despedir. Sigo considerando dos finales. Es un cambio mínimo, o sea, un cambio que no tendría que cambiar ni la estructura ni nada, pero sí es un cambio que impactaría mucho el final. Y estoy Wow. entre esos dos finales y estoy escribiendo a ver a dónde me llevan los personajes. Pero tal vez cuando ya decida el final les contaré de qué era el otro final, porque todavía no Obviamente, eso decido. tiene que ser un especial de Clau Escribe. Pero estoy batallando, te digo, es más porque me cuesta mucho despedirme. O sea, en general las despedidas me cuestan y estos personajes significan mucho para mí y la historia también. Y obviamente quiero darle un final, eh, pues, no sé, o sea, que sea un buen final, ¿sabes? Que yo lo Sí, sienta sí, como un sí. buen final, que a los lectores les guste. Obviamente, pues, va a haber a quien le guste, a quien no, como todos los libros, pero quiero sentirme orgullosa de lo que escribí. Y siento que hasta ahorita va muy bien y quiero ver a dónde me llevan los personajes para ver cuál va a ser el mejor final. Porque los dos finales son similares, pero como con un elemento muy Muy distinto. clave. Entonces todavía no decido, puedes creerlo. Tengo que El decidir antes, o sufrimiento es sea, real. tengo que decidir ya porque pues ya estoy en la recta final y si no decido esto va a ser más caos para mí. Total, total. Luego te sale un final que da pie a spin-offs y no nos quejaremos. Voy a ser Cassandra Clare. Yeah. Why not? La precuela, la secuela, imagínate. Tal cual, como Alarion 200 años antes. Pues mira, con las memorias de Fenrir que tuve que indagar mucho en el pasado, ya tenemos material para hacer más sagas, más trilogías del pasado y del futuro también. Es. Ya. Me encanta. Oye, ahora que estabas hablando de esto de que los personajes básicamente se mandan solos, eh, quería saber si hay alguno que sea como el más rebelde para ti, el que más te cambie la línea de la historia, el que, no sé, ese personaje especial. Eh, sí, siento que podrían ser Ezra y Bastian, pero principalmente porque nunca están con el grupo principal. Es Entonces, verdad. ellos siempre están como en lo suyo y, o sea, al inicio como que yo incluso decía, ay, pues qué fácil, estoy, por ejemplo, en el primer libro estoy casi todo el tiempo centrada en una historia, estamos Ujú. siguiendo una línea, y en el segundo libro, pues con Ezra y Bastian haciendo cosas diferentes, pues tuve que centrarme como en dos cosas a la vez, y en ese tercer libro también hay varias, y todo es culpa de Ezra y Bastian. No, Claro. pero rebelde, pues por ejemplo te digo, Gianna para mí fue una sorpresa, y eso que en los libros yo no diría que es rebelde, Ujú. pero por cosas que ha hecho el personaje, me he tenido que centrar en muchas situaciones de ella específicamente, entonces sí siento que es un personaje que en un inicio no tenía planeado tanto para ella y ha crecido, entonces
podría haber sido rebelde a su modo, porque Gianna, te digo, no diría que es rebelde en la historia, pero es un personaje que se rebeló. O sea, dijo, yo no me voy a quedar tras bambalinas, voy a tener mi propia historia y la tiene. Madre mía. Porque siento que el grupo de amigos está ahí y son importantes, pero pues los protagonistas realmente son Emil, Ezra Bastian, Elion, tal vez incluso un poquito Gianna, pero no era mi intención en un inicio, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, Pues está genial eso que sí. justamente mencionaras a Estian, nuestro ship name oficial, porque tú sabes que yo soy súper fan del romance y de todas las cosas hermosas y que pasan entre ellos y así, pero a mí me encanta como toda esa tensión que fuiste creando entre ellos desde el Príncipe del Sol, como todas esas frases y esos momentos así que uno dice como, mejor dicho, que todo va a explotar en algún punto. Em, Quería saber cómo, o sea, cómo planeas ir creando todo ese hype y toda esa tensión que se va construyendo, porque además como que también sé que te encanta el cliché este de crear súper tensión, interrumpir varios momentos muy importantes y que luego ya Sí. todos sean felices y así. Es que ese cliché es muy bueno, porque cuando al fin sucede, dices como, ay, al fin, como que se siente como un gran logro. Pero sí, Ezra y Bastian, desde que los creé, yo ya sabía que pues iban a hacer el chip, ¿no? Era como un Ujú. chip. Entonces sí, desde que se conocieron quise como ir dejando pistas de que, oye, ahí podría haber algo, ahí podría suceder algo. Y pues sí, desde el inicio yo también estaba como on board, yo estaba así, el chip. Sí, Y en el segundo libro sí estaba de, debería como dejarlos juntos en este libro o seguir alargándolo hasta el tercer libro, pero sí, como el tercer libro ya lo tenía como muy en mi cabeza, y sabía todos los problemas que iba a haber en el tercer libro, como para también concentrarme en eso. Y siento que el segundo libro fue muy de Ezra y Bastian. Entonces para ujú, mí fue perfecto como darles su momento casi al final, sí me esperé casi al final, sí, pero sí. en todo el libro se nota que vamos a llegar a eso. No Ujú. sé, esos momentos se me dan muy fácil, o sea, como que estoy escribiendo de sí, jajaja, y luego los interrumpen, no sé, para mí fue Ay, muy fácil ir creando eso, pero es porque me gusta leer eso, no sé, no batallé. Además, siento que tienen mucha química, tampoco batallo para escribirlos juntos. Mm, separados batallo menos para escribir a Bastian, se me hace un personaje muy divertido, pero juntos no batallo para escribirlos. Me gustan sí. mucho como sus interacciones. Son, creo que el ship favorito de todo el mundo que lee tus libros. Es que aparte es el único ship que puedo decir que es canon, todos los demás está en Están un veremos. poco así, exactamente. Ajá, entonces Rey Bastian son canon. Y pues Mm. sí, sí, pues sí. Nada que hacer. Pues hablando también de los personajes, y también lo decías un poco antes, como que del primer libro al segundo crecen un montón, porque estos pobres niños inocentes pasan por demasiadas cosas traumáticas en ese primer libro, con el final, con todo lo que sucede en el año entre un libro y otro. Y me parece, no, o sea, muy bien lograda como esa madurez que les das en ese segundo libro y no solamente como que les pones estas súper tareas encima y un destino muy, muy difícil en ese momento, sino que también los haces muy, muy, muy humanos porque hablas un poco de problemas de salud mental que tienen ellos, también hay un montón de representación y de diversidad en el libro, entonces quería que nos hablaras un poco de eso, del crecimiento de esos personajes y de, yo qué sé, si fue más fácil o más difícil escribirlos teniendo como todo este nuevo peso encima de Ujú. ellos. Yo antes de empezar a escribir La ladrona en la luna, sí pensé que iba a ser más difícil, pero cuando empecé hasta lo sentí natural, ¿sabes? Porque como que habían pasado tantas cosas feas y todos los personajes estaban pasando como por un duelo que a pesar de que era similar, no era el mismo. Me fue, no diré que muy sencillo, pero sí fue como natural, te digo. Eh, sí, o sea, no sé, no, siento que no había otra manera en la que pudieran reaccionar y es porque desde que concebía estos personajes Ujú. los tengo como muy reales en mi cabeza. O sea, suena súper loco, pero casi casi podría tener conversaciones con ellos y por lo general si me das una situación, sé cómo reaccionaría cada uno de ellos. Por eso digo que cuando
pasa todo lo del primer libro y ellos quedan destruidos, destrozados, yo sabía cómo era la manera o sea, su coping mechanism de cada uno de ellos, como que ya lo sabía, tal vez no lo tenía claro, pero cuando lo empecé a escribir, ya lo sabía y decía, oye, es que no puede ser de otra manera, así es como van a reaccionar. Y obviamente también, o sea, saqué cosas de, pues de observar a otras personas del mundo real, ¿sabes? Porque por lo mismo que los personajes son muy humanos, pues tienen comportamientos muy humanos, entonces sí me ha servido, pues todas las otras historias que he leído, pues ver a mis amigos, ver a las personas, cómo reaccionan ante ciertas situaciones, todo eso me ayudó, pero creo que lo que más me ayudó fue que ya conocía a mis personajes, entonces para mí fue muy natural saber cómo iban a reaccionar ante todo lo que les pasó. Sí fue difícil, yo me acuerdo que no tanto porque no sabía cómo hacerlo, sino porque era mucha oscuridad, especialmente al principio. Era algo muy pesado, era algo muy oscuro y yo cuando estaba escribiendo también me sentía triste, también me sentía mal e incluso como aprisionada. Entonces, eso fue lo difícil, como meterme en sus cabezas para poder escribir lo que estaban sintiendo, pero todo lo demás lo sentí muy natural, no sé, como que los conozco tanto que ya estaba en mi mente cómo iban a reaccionar. Ujú. De hecho, me acabo de acordar, obviamente no de la cita exacta, eso sería como un milagro, pero hay un personaje que tampoco puedo decir muy bien quién es, pero dice que su vida siempre había tenido como mucha luz, pero después de ciertas circunstancias, literalmente siente que la oscuridad la está seduciendo. Entonces es como, creo que eso representa un poco las vibes de este segundo libro. Sí, recuerdo mucho cuando escribí, es un capítulo porque empieza con esa frase que es como un Ujú. párrafo largo, ¿no? O Sí, sí, varios sí. párrafos. Y el capítulo termina también como repitiendo eso, haciendo énfasis en lo de la luz y la oscuridad. Sí. Y me acuerdo mucho cuando lo estaba escribiendo, sí terminé como orgullosa de lo que escribí, porque no muchas veces pasa, muchas veces escribo y es de, ay, podría mejorar, pero no sé Ah, cómo. O sea, tú sabes que a veces pasa que uno siente que nunca es suficiente, que siempre ujú. podría hacerlo mejor. A mí me suele pasar mucho con todo lo que hago, siempre siento que pudo haber sido mejor, pero esos, o sea, ese capítulo me gustó mucho, cómo lo empecé y cómo lo terminé, porque siento que habla mucho de cómo quedó el personaje después de todo lo que sucedió. Y Ujú. sí, también representa mucho al libro. Siento que si me preguntan, esa frase representa mucho a La Ladrona de la Luna como libro. Sí, total, total. De hecho, he estado pensando, bueno, hay ciertas situaciones de estos dos libros que debo confesar que me hicieron llorar, porque yo lloro con todo. Real. Entonces quería preguntarte, o sea, tú como escritora, ¿has llorado en alguna parte escribiendo estos libros o en alguna parte del tercero, obviamente sin decirnos absolutamente nada? Eh, sí, o sea, siento que no llorar de mis lágrimas así, pero sí se me han como salido las lágrimas o como aguado los ojos, no sé cómo se diga, pero Sí. sí he llorado. O sea, no te digo, no llanto de que, oh, pero sí Ujú. he dicho O como, sea, pero qué ¿por mala qué? estoy siendo. Ajá, ¿por qué tienen que sufrir tanto? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué soy así yo también? Sí, sí me ha pasado, pero ¿eso me detiene? No, Emotiva. me motiva, exacto, digo, si yo estoy así, imagínate los lectores. Sí. De hecho, creo que alguna vez en alguna entrevista, no me acuerdo qué autor era, pero decía que más o menos se alimentaba de las lágrimas de sus lectores. O sea, yo tampoco soy tan sádica, pero, o sea, si alguien, o sea, si logras hacer que alguien llore es porque lograste hacerlo sentir, ¿sabes? Ujú. Entonces eso es algo bueno, pero eso tampoco es como que, ¡ah, quiero que todos lloren! No, pero si lloran es como, wow, lo logré, o sea, Oh, ¿sabes? No sé, yes. Sí, logro es desbloqueado. logro desbloqueado. Y ya sé que mucha gente ha llorado con los libros, Mm, entonces digo como, wow. Y en el tercer libro se vienen cosas bien fuertes también. imagino. No, ay, con ese libro, o sea, ay, he batallado tanto más porque tuve que pausar la escritura del tercer libro para poder Ujú, escribir las memorias de Fenrir. Y no, claro. hombre, para volver a entrar al tercer libro, para volver a poner mi cabeza en lo que estaba pasando, ay, batallé mucho. Pero bueno, ese es otro tema. Pero ya lo lograrás, ya estás en la recta final. Ya estoy en la recta final. Oh, wow. Sí.
Dios mío, ¿te lo imaginaste alguna vez? Qué fuerte. No, qué fuerte. Ay, Dios, ya me puse nerviosa. Cero presión. Bueno, también quería hablarte de otra cosa que me gusta mucho de estos libros, y es precisamente como el world building que tienen, o sea, toda la construcción del mundo, porque no es como que solamente están esos dos reinos, sino que esos reinos tienen una historia pasada y como una mitología y un tipo de magia o de poderes. Y quería preguntarte eso, o sea, ¿cómo creaste todo este mundo? ¿Cómo sabes qué tanto contar de ese mundo? Porque obviamente es muy común que los escritores tengan mucha más información en la cabeza de la que nos dan en los libros. Entonces, ¿cómo sabes cuándo es el punto exacto para no hacer como infodumping y que quede todo como perfecto? Uy, sí está complicado. Siento que me ha ayudado mucho leer fantasía, entonces yo sé, o sea, de repente cuando yo estoy leyendo siento todo el infodump y es como, ¿sabes? O sea, por lo general me gusta que el mundo se vaya mostrando conforme los personajes van interactuando con este. También, por ejemplo, los poderes. Yo no quería que hubiera una página explicando de, pues mira, hay 3 afinidades de sol, son esta, ¿sabes? O sea, yo quería que los personajes se fueran mostrando qué poderes tenían y con su lenguaje, tanto corporal como su forma de hablar, la gente fuera descubriendo de que, mira, el sol tiene 3 afinidades que son sanación, fuego y luz, estos tienen esto. Como que me gusta más que los personajes vayan interactuando con el mundo y ellos vayan mostrándolo a través de sus ojos. Por eso también siento que a veces me es difícil mostrar un poco de mi mundo porque el conocimiento de los personajes de Fenrir es limitado. Obviamente no saben todo y hay veces que digo como, ¿cómo voy a hacer para que el lector sepa esto si ni mis personajes lo saben? Entonces, por ejemplo, con Lira batallé un poquito porque yo no quería que el libro 2 tuviera la perspectiva de Lira, pero sí quería que el lector se enterara de todo el pasado de Lira, porque es la villana. Pero Claro. dije, ni modo que Lira se siente y de, déjame te cuento, pues no. Sí, no, un Entonces dije, té. ¿cómo? Ajá, ¿cómo le voy a hacer? Y así como que tengo que ir buscando maneras creativas de contar las cosas y que no se sientan como un infodump. Porque, o sea, a veces no me molesta. Por ejemplo, estoy recordando en El Imperio Final de Brandon Sanderson, cuando Sí. Kelsier le explica el sistema de magia a Bean. Es un infodump. Se lo Sí, es explica. como tres Mira, párrafos de cómo déjame funciona te la alomancia. cuento. Legit, o sea, le dice, déjame te cuento, y empieza de, tenemos estos metales, no sé qué, hace esto y eso, así. Y, o sea, no lo sentí tanto como un infodump, pero en general a mí no me gusta eso. O sea, no me gusta que un personaje te explique todo. Me gusta Ujú. más que los personajes lo vayan descubriendo poco a poquito. Y sí, a veces es necesario que un personaje te explique. O sea, sí, a veces sí es necesario, pero no de que en 30 páginas. O sea, siento que también hay libros que hacen mucho eso de que todo el capítulo fue para explicarme cómo funciona esto y es como, ni siquiera entendí. O Sí, sea, sí. tengo que ver a los personajes en acción para entender bien. Pero sí, creo que hay que encontrar un balance y a mí lo que me ha servido es pues saber que tengo que contar todo a través de los ojos de los personajes, porque a pesar de que no es escrito en primera persona, todo lo que sabemos es porque los personajes lo saben. Ujú. Entonces, esa es como mi regla. Ya para las memorias de Fenrir, pues sí, no, pues fue diferente, porque no es como novela, no está contado desde el punto de vista de nadie, son más como hechos. Entonces ahí ya pude explayarme un poquito más. Pero en las novelas, pues es que me da risa porque las memorias de Fenrir nace a través del, o sea, nace por la pandemia. Sin la pandemia, Ujú. las memorias de Fenrir no habrían existido y pues los lectores se habrían quedado sin mucha de esta información porque los personajes no la saben. O sea, simplemente por eso. Entonces, me gusta porque es un complemento perfecto a las memorias de Fenrir, pero a la vez tampoco es súper necesario para que entiendas las novelas, porque con ver todo a través de los ojos de los personajes, igual entiendes el mundo, igual entiendes los poderes. Y el mundo ha ido creciendo con los años. A mí se me ocurrió hace mucho cuando todavía estaba en la universidad y solamente empezó como, hay un mundo de sol y de luna. Y con los años se fue transformando y fue creciendo. Ahora es algo muy grande que está en mi cabeza y también ya en papel. Y siento que Yay. aquí igual no pude poner todo, porque por ejemplo, la historia real de Helios y Avalon no la pude contar aquí. Y yo batallé mucho, dije, si aquí estoy contando los hechos, ¿cómo no voy a contar la historia de Avalon y Helios? Pero no puedo porque es una parte importante del tercer libro y no quería Claro. spoilear.
Entonces lo tuve que manejar como, ay, hay leyendas, hay cosas que dicen que son hechos, pero no sé, o sea, fue difícil, pero creo que sí estoy contenta con cómo lo he ido manejando. Creo que esto lo contaste en el video en el que anunciabas las memorias de Fenrir, pero por si acaso hay alguien que no haya visto eso y esté por aquí, ¿cuándo se puede leer las memorias de Fenrir? ¿Después del Príncipe del Sol? ¿Después de leer los dos? ¿Antes de los dos? Aquí está. Pues siento que traté de no dar ningún spoiler muy significativo de ningún libro, pero creo que la mejor manera de leerlo sí es después de La Ladrona de la Luna. O sea, cronológicamente, como los fui publicando, es la mejor manera de leer las memorias de Fenrir, pero al final del día es un libro guía, entonces lo pueden leer antes del Príncipe del Sol, lo pueden leer entre el Príncipe del Sol y La Ladrona de la Luna. Siento que sí se puede leer cuando sea, pero es mejor leerlo en orden cronológico, ¿ves? Ya suena como Cassandra Clare. ¿Ves? Te lo dije. El orden cronológico. Yo creo que sí, pero sí traté de no dar ningún spoiler mayor, entonces puede leerse cuando sea. Pero sí hay como minor spoilers si están leyendo con mucha atención. Siento que si no están leyendo con mucha atención, se les van a pasar sin darse cuenta. Pero no, sí, pueden leerlo cuando sea, cuando sea. Es una guía. E incluso si lo leen antes de leer los libros, ya van a tener bases. Pero creo que se disfruta más ya habiendo leído los otros dos libros. Ok. Bueno, antes de hacerte la siguiente pregunta, nos recuerdan aquí en producción que la gente que está viendo todo esto por redes sociales puede ir dejando sus preguntas porque al final vamos a tener como un espacio de 10 a 15 minutos para preguntas del público, entonces Sí, pónganlas en todas las redes. sí, déjenos preguntas, por favor. Exacto. Y bueno, siento que esto es una pregunta un poco obligada. Ya nos contaste cosas vagas, por ejemplo, que estás todavía debatiéndote entre dos finales y demás, pero ¿hay algo más que nos puedas dar sobre el tercer libro sin que muramos así y sin que te regañen a ti? Eh, es un solo final, pero con un elemento muy diferente. O sea, Sí, sí. el final ya está decidido, pero hay un elemento que lo va a impactar mucho y eso es el que me estoy decidiendo. Pero el final es el mismo. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Es que siento que el tercer libro sí lo he guardado mucho, pero lo he estado haciendo a propósito porque siento que del primer libro dije mucho en su momento, del segundo libro también solté bastante y ese tercer libro estoy como, no van a saber nada hasta que lo publique. Sí, sí. Pero, ¿qué puedo Bueno, ¿has leído decir? las teorías locas que tiene la gente? No, no, trato de no leer teorías. Me encanta leer memes, me encanta leer, pues sí, más que nada memes y headcanons también, de cuando Ajá, hacen, o universos alternos que de repente hacen. Eso me sí. encanta leer, pero fanfiction y teorías no leo porque no quiero como yo también agarrar ideas, ¿sabes? Es Sí, como como no. O sea, yo, condicionarte por alguna de ajá, esas. Sí, sí. ajá, yo ya tengo como todo lo que va a pasar en mi cabeza, entonces trato de no leer teorías ni nada de eso. Cuando termine Ujú. de escribir el manuscrito, quiero ponerme a leer las teorías para ver si alguien sí le atinó o qué Sí, sí, estaban diciendo. tal cual. Yo tengo una Ajá, muy pero impresionante, pero sí. luego la Ay, me hablamos. la tienes que decir esa Por favor, sí, pero cuando lo acabes, porque siento que cuando es la una acabe. teoría muy loca, muy, muy loca, pero que siento ¿Sí? que podría tener sentido. ¿En serio? Ahora me da curiosidad. O sea, sí prefiero que me la digas hasta que acabe el manuscrito, Exacto. obvio, pero ahora me dio curiosidad. ¿Cuál es tu teoría loca? ¿Cuál es tu teoría loca? Pero sí, en el tercer libro vamos a tener más de Mila y Rea, me las piden mucho, Sí. y con lo que llevo escrito vamos a tener más de ellas. Ay, Bueno, es ya que eso no es un quiero dar, dato, eso es un ese es dato, un dato, ese es un dato. Sí, va a haber más Espian, por favor. puros datos de amor. Solo no puedo confirmar nada, Emilion, eso no puedo confirmar nada. Pero, Está pero bien, lo está demás, bien. las demás parejas ahí van. Sobreviviendo. Y pues sí, o sea, siento que además es un libro en el que me tengo que concentrar en varias cosas, principalmente en lo de los rebeldes, Mm, pero también en esto de qué pasó después de la Ladrona de la Luna con el Reino de la Luna, porque ya ves que se quedó en una situación ujú. extraña, qué pasó ahí. Ya se van a poder unificar tal vez.
pero lo de los rebeldes sigue siendo una amenaza más grande. También del pasado de Ezra, también qué pasó ahora que cierto personaje adquirió ciertos poderes, que fue, o sea, Sí, sí. son tantas cosas que yo estoy de, oh, wow, ¿en qué me metí? Madre Pero luego pienso, no, o sea, por ejemplo, Cassandra Clare en Queen of Fear and Darkness, eran como 20 historias diferentes. Era una O barbaridad. sea, yo estaba de que, ¿y cuál es la historia principal? O sea, ya ni sabía porque eran 20 historias diferentes, pero estaban padres. Y aquí no son tantas historias diferentes, siento que todas se complementan, pero aún así me sorprende porque te digo que el primer libro era como solo una historia. Sí, Y el sí. segundo libro tuvo como dos que se fueron juntando. Y este Y luego, tercero es de, oh, 80. wow, ¿en qué me metí? Ajá, dije, ¿en qué me he metido? Pero está padre porque siento que como que cada personaje está teniendo su protagonismo. Ujú. Y hay unas partes bien, ay, es que yo quiero que lo lean, pero todavía falta, ni siquiera lo he terminado. Ya, ya, ya. Pero, o sea, solo esta pregunta, me imagino que va a ser más largo que La ladrona de la luna. Yo creo que sí, en lo que llevo todavía no pasa La ladrona de la luna, pero todavía le falta. Claro, Entonces yo digo que sí, va a ser más largo. El pronóstico dice que va a ser más largo. me encanta. Muy fan. Por favor, 500 páginas. Oye, es que me impresiona. O sea, por ejemplo, La ladrona de la luna, en el primer PDF que me pasaron ya corregido, sí pasaba Ujú. las 400 páginas, pero yo creo que para como economizar el precio, para que no costara tan caro para los Sí, sí. lectores, decidieron dejarlo de 300 y cacho, porque te digo, en la primera versión que me pasaron, sí pasaba las 400 páginas, Wow. pero sí, siempre estamos pensando como en formas de que no sea tan caro el producto final. Ujú. Total, total, total. Sí. Bueno, antes de pasar a las preguntas de la gente, yo tengo una ronda rápida de estas que siempre hacemos al final de nuestras presentaciones. Entonces, ¿Voy a tienes que sufrir? responder. Creo que vas a sufrir con una, pero a la vez te vas a reír. Ok, ok, ok. La primera es muy fácil y creo que me sé la respuesta, pero de todas maneras, ¿tú vivirías en el reino de la luna o en la nación del sol? En el reino de la luna. Es que soy muy hilardiana en esto de que vivo de noche, Ujú. o sea, toda mi creatividad sale de noche. Si yo pudiera estar de que en la calle de noche, me encantaría, por ejemplo, en Nueva York, que nada cierra y son las 3 de la mañana, Y yo estaba thriving, es de, este es mi mundo, aquí puedo vivir. Y no es como que me encanta estar en la calle ni nada, pero siento que si yo pudiera vivir de noche, viviría de noche. Por eso sé que viviría en el reino de la luna. Pero también acabo de darme cuenta de que mi ciudad favorita es Even, la ciudad flotante que está ujú. en la Nación del Sol. Me encantaría vivir en una ciudad flotante con Ay, Pegasos, por pero favor. no, sí sería del reino de la luna y yo creo que viviría en Amnia o Breya. Mm, ok. Mm, ujú. Bueno, de la siguiente pregunta estoy muy orgullosa. Ok. Y esta es, ¿cómo le iría a Will Herondale en el universo del Príncipe del Sol? Ah, yo creo que se llevaría muy bien con Bastian. Em, ¿Cómo le diría? No sé, no sé, me encantaría ponerle poderes o magia, ni siquiera, como nunca lo había pensado, no sé por qué nunca lo había pensado, ahora tengo que ver si él sería de la Nación del Sol o del Reino de la Luna. Ujú, Ay, Will Herondale. Yo creo que, yo creo que le iría bien, yo creo que sería poderoso porque definitivamente sería Solaris o Lunaris. ujú. No sé, ¿tú te lo imaginas específicamente de algún reino, de algún Yo, territorio? yo a él me lo imagino más como Solaris, porque me imagino Sí. más a Jem como Lunaris. Solo por eso. O sea, sí, si ya ponemos a Gemma en la ecuación, sí tiene más sentido que Gem sea Lunaris. Ujú. Will Herondale, ¿te imaginas a Will Herondale ahí? Sería el más guapo. Por favor, si alguien nos está viendo, queremos un fanfic de esto, un crossover, gracias. Que ya Will Herondale. Bueno, y mi otra pregunta como invertida es eso, como, ¿qué personaje del universo del Príncipe del Sol crees que sobreviviría mejor en el mundo de Cazadores de Sombras? Yo creo que, yo creo que a Mila le iría bien, creo que a Bastian le iría bien, también a Ezra. Siento que, sí, pues es que como, o sea, la mayoría de los personajes desde chiquitos han tenido también un entrenamiento, ¿sabes? Han Ujú, estado en la academia para Solaris y todo esto, entonces todos han tenido un entrenamiento
Y los cazadores de sombras también desde pequeños suelen tener entrenamiento. Entonces yo siento que les iría bien como cazadores de sombras a todos. No sé si todos serían cazadores de sombras. O sea, me los imagino, pero también como subterráneos estaría padre. Ahora o sea, me estás como inspirando en hacer como, ¿cómo sería? O sea, estaría padre yo misma idear como qué sería cada quien en cazadores de sombras o al revés también. Está interesante. Está interesante. Mira, te regalo la idea para un video. Pero, uy, sí. Ay, sí, qué interesante. Sí, está cool. Bueno, y la última que tengo es que obviamente tenemos que hablar de las ilustraciones que hay en las memorias de Fenrir. Ya sé, soy bien son lo mejor de la vida. Yo sé que esto es ponerte a escoger entre tus hijos prácticamente, pero tienes una ilustración que sea tu favorita, que digas como, esta es la más wow del mundo. Sí, mira, sí tengo. Mira, o sea, me gustan. Ay, es que por mí te hago el top 10, pero o sea, top 20 porque todas me gustan. Pero creo que le tengo especial cariño a esta, la que están chiquitos. Es que es la ilustración en la que están los 5 juntos, cuando todavía eran muy felices y están chiquitos. Nada malo pasaba. Todavía tienen luz en sus ojitos y se ven muy felices. Qué cruel. No sé, o sea, la veo y digo como, mis hijitos, pobrecitos, ¿quién les hizo tanto daño? No fui yo. Y también de los retratos, creo que ya ves que están las biografías, de los retratos creo que mi ilustración favorita es la de Lira. Es muy buena. Me gusta mucho porque además sale como su sombra atrás de ella y es muy representativo del personaje. No sé, cuando Max me enseñó esta ilustración yo dije como, Bueno. o sea, ajá. ¿Tú tienes favoritas? Yo tengo una favorita. De hecho, ¿Cuál? Ay, un momento. ¿Dónde está esto? Es que amo la última. O sea, ya sé, es muy buena. Y fue la que más batallé para explicar cómo la quería. Batallé mucho. Es que siento que en general, un boceto ridículo. Me encantan las que abren y cierran los libros. O sea, son súper bonitas. Me fascinan. Y amo que tengan como, sobre todo los de estos dos, que sean como en una escala de colores, o sea, no multicolor, sino como solo 2 colores. Eso me Pero, encanta. ¿sabes? Para las memorias de Fenrir yo dije, ok, va, lo hacemos con una condición, que sea todo color. Todo color. Porque, justamente El Príncipe del Sol y La Ladrona de la Luna son a 2 tintas, pero yo dije, si vamos a hacer una guía ilustrada, tiene que ser a color, Y Planeta dijo, y con stickers, y Planeta dijo, va, y yo, entonces verlas a color para mí fue como sueño hecho realidad. Yo sé, es lo máximo, pero pues bueno, esa era mi ronda rápida. Yo creo que ya podemos dejar que Gloria haga las preguntas del público. ¿Qué tal, chicas? Pues muchas gracias, muy interesante todos los comentarios que hicieron, la visión que tienen de estos libros. Para quienes ya los han leído, yo creo que fue una información muy valiosa, y para quienes no los han leído, pues yo creo que les despiertan mucho la curiosidad para incursionar en esta historia que se ve que es fascinante. Yo les tengo algunas preguntas del público. Por ejemplo, Miranda Rodríguez nos pregunta, ¿qué te inspiró, Claudia, para crear la dinámica entre Ezra y Bastian? ¿Qué me inspiró? Pues, no sé, o sea, es que yo siento que, esto ya lo he dicho también antes, que como leo mucho, ya sé qué es lo que me gusta leer y lo que no me gusta leer, y en general yo no soy tan fan de los libros que se centran solamente en el romance, entonces no diría que me inspiré tanto en libros de romance ni nada, pero en las dinámicas que yo ya sé que me gusta leer, tal vez en los clichés que yo ya sé que me gusta leer. Por ejemplo, el de Solo hay una cama, ese lo usé para alguna escena de Ezra y Bastian. El de Slow Burn, que es este cliché de que se va desarrollando todo de una manera lenta y que el lector ya quiere que sucedan las cosas. También el de Besos interrumpidos, ese cliché me encanta y también lo empleé varias veces. Entonces yo creo que más que nada me inspiré en eso, en todo lo que ya he leído, porque ya sé qué es lo que sí me gusta y qué es lo que no me gusta. Y a la vez siento que no me inspiré en nada porque son personajes que solitos pues me van guiando. Siento que por sus personalidades tienen una química muy natural entre ellos
y es muy fácil ponerlos en situaciones donde están juntos, ya sea platicando o cuando hay un poco más de tensión por ahí. No sé, son una pareja que desde el principio concebí con mucho amor y, o sea, no sé, desde que empecé a escribir estos libros tengo claro el camino que o sea, que iban a vivir estos dos personajes y yo creo que es más que nada eso, pero no diría que me inspiré precisamente en algo. Sí, un poquito en Sol y Luna, tal y como pues Emily y Elion, pero no tanto. Es más como que, no sé, la parejita se fue construyendo sola. Perfecto, Claudia, muchas gracias. También te preguntan, ¿sabes cuántos capítulos va a tener el tercer libro? No, y es que nunca sé cuántos capítulos va a tener ningún libro, porque mi manera de hacer outline es como anotar los puntos clave que tienen que ocurrir y luego voy haciendo outlines de 3 capítulos en 3 capítulos en 3 capítulos, porque me di cuenta de que si hacía como un outline completo de todos los capítulos, no lo seguía. Cuando pasaban exactamente unos 3 o 4 capítulos, los personajes me iban llevando por otro lado, entonces decía, ay, voy a tener que borrar todo el outline que ya hice, entonces ya nunca hago un outline de todos los capítulos, voy poco a poquito sobre la marcha, teniendo en cuenta los puntos clave que tienen que ocurrir durante todo el libro, entonces nunca sé cuántos capítulos va a tener uno de mis libros, hasta que lo termine, ya, yo misma tengo la respuesta. Gracias. Mira, Andrea Valdés te pregunta, ¿tienes pensado hacer otra trilogía de libros? Sí, no he pensado específicamente en otra trilogía, pero sí quiero seguir escribiendo. Es lo que más me gusta hacer. Es mi sueño desde que estoy chiquita. Yo escribo desde que tengo 10 años y pues para mí es bien bonito poder estarlo cumpliendo y que las personas quieran leer lo que escribo significa muchísimo. Entonces sí quiero seguir escribiendo y sí tengo muchas historias que quiero compartir, pero no sé si específicamente trilogías, la cosa es seguir escribiendo y seguir compartiendo todo lo que tengo adentro. Y sí, también no descarto seguir escribiendo de repente en el universo del Príncipe del Sol, pero también tengo muchas historias nuevas preparadas que quiero compartir. Y ya quiero que conozcan a estos nuevos personajes que también ya viven dentro de mí. Perfecto. Te pregunta Karina Sánchez, ¿hay algún personaje que te cueste más trabajo para cerrar su ciclo en la historia? Sí, sí, yo creo que principalmente personajes secundarios, porque, no sé, con los personajes principales tengo muy claro dónde empezaron y dónde van a terminar. O sea, Emil, Gianna, Ezra, incluso Bastian, tengo muy claro cómo van a terminar, pero otros personajes secundarios que tal vez en un inicio no pensé que fueran a desarrollarse tanto o a importarle tanto al lector. Con esos batallé un poquito más. Ahorita ya lo tengo más claro porque pues ya estoy escribiendo el tercer libro y ya los he ido guiando en un camino. Pero sí, con los personajes secundarios he batallado un poquito más para saber cómo cerrar su ciclo y que se sienta satisfactorio. Obviamente me estoy concentrando más en los personajes principales, pero con ellos tengo muy claro cómo quiero cerrar su ciclo. Entonces, eh, sí, pues sí, diría que más con los personajes secundarios. Gianna, por ejemplo, me causó un poco de problema en saber cómo específicamente quería terminar su arco, porque es un personaje que ha pasado por mucho y en el tercer libro pasa por más cosas, pero ya, o sea, también, no sé, como que con estos personajes con los que he pasado tanto tiempo y son los principales, ya sé hacia dónde los quiero llevar y no he batallado tanto. Es más como ya dije, con los secundarios. Perfecto. Y Gushi pregunta, ¿podríamos tener continuaciones después del tercer libro? O sea, ¿estás pensando en alguna precuela de estos libros? ¿Sí? Pues Nos piden un sí, o sea, espacio pequeño, querida. A ver, entonces, cuéntanos. sí, o sea, es más que nada, tengo muchas cosas que contar dentro de este universo, pero tampoco quisiera cerrarme a este universo, entonces no sé, me gustaría tal vez en algún futuro sacar historias cortas de ciertos personajes que no pude explorar mucho en la trilogía principal, o incluso precuela contando todo lo de Avalon y Helios. Secuela no sé,
pero sí, sí tengo varias cosas planeadas que me gustaría contarles y tal vez sí ocurra, pero como dije, no me gustaría como ciclarme en este universo porque tengo muchas otras cosas que quiero contar, pero no lo descarto porque sí, estoy muy encariñada y no quiero despedirme a la vez. Muy bien. Y por último, Claudia, ¿qué consejos le darías a todas aquellas personas o jóvenes que estén interesados en incursionar en la literatura juvenil? Pero para escribir Así o... es. Ok. Uy, pues primero que nada quiero decirles que se animen porque siento que muchas veces nosotros mismos nos detenemos por miedo. Miedo a qué van a pensar, miedo a y si esta historia alguien ya la contó, o miedo a y si no le gusta a nadie, y si a nadie le importa. Y yo me he dado cuenta de que todos tenemos algo importante que contar. Las voces de todos merecen ser escuchadas y aunque tú sientes que tu historia ya ha sido contada antes, nunca ha sido contada desde tu perspectiva o como tú la puedes contar, tú puedes aportar muchas cosas al mundo. Entonces no tengan miedo, no se detengan por eso. Yo siento que, por ejemplo, si hubiera dejado que el miedo me dominara, nunca habría salido El Príncipe del Sol, porque obviamente yo tenía muchas dudas, yo también pensaba, ¿y si a nadie le gusta? ¿Y si a nadie le importa? Pero como escribir siempre ha sido mi sueño, no dejé que ese miedo me dominara. Y me di cuenta ahí mismo de que nosotros solemos ser nuestra barrera más grande al momento de hacer las cosas por miedo. Entonces, siempre digo esto, ¿no? Que tus pasiones sean más fuertes que tus miedos. Y se dice muy fácil, pero no se hace tan fácil. Sé que a veces los miedos nos dominan y es difícil superarlos, pero hay que intentarlo. Ese es mi consejo principal. Y lo otro es más como práctico, que escriban y escriban y escriban. Porque, por ejemplo, yo antes solamente escribía cuando me sentía inspirada y eso pasaba una vez al mes, una vez cada 2 meses y obviamente no avanzaba porque pues así no es como se termina una historia. Yo me tuve que poner un horario de escritura para escribir a diario y aunque no me sintiera inspirada, decía como, ok, vamos a escribir porque esto tiene que salir, quiero terminar esta historia. Y los días en los que me sentía muy inspirada, podía regresarme a arreglar ciertas escenas que yo ya sabía que no me habían gustado, pero por lo general ahora mi forma de escribir es escribir sin mirar atrás y hasta que ya termine me pongo a corregir, me pongo a ver en qué puedo mejorar porque siento que por lo mismo de que somos muy perfeccionistas en general con nuestras cosas, a veces no avanzamos porque estamos arreglando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y la cosa es seguir avanzando. Entonces, no se esperen a estar inspirados, pónganse un horario para escribir y no esperen que a la primera salga perfecto. Todos los manuscritos pasan por un montón de correcciones. Entonces, pues es más que nada eso. Perfecto, pues muy buenos consejos, Claudia. Yo creo que los van a tomar muy en cuenta las personas que estén interesadas en seguir tu camino. Bueno, pues yo les Gracias. agradezco a las dos la participación. Tenemos ya es tiempo de finalizar. Muchas gracias de verdad por la disposición en participar en las actividades de la embajada. Eh, Esperemos que muy pronto tengamos la oportunidad de volvernos a encontrar en algún otro evento, alguna otra presentación de tus libros, Claudia, o en algún evento tuyo, ¿verdad? Sí, me Y encantaría. pues a los que sí, y a los que nos están viendo, les recuerdo que pues nos sigan en nuestras redes sociales para conocer todos los eventos que vamos a ir desarrollando en la embajada durante todo el año. Y bueno, pues con esto no tengo más que agradecerles nuevamente y despedirlas y desearles muy buena tarde a ustedes y a todos los que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias, hasta Gracias. luego. Bye.